día, amigos. Estamos poblados de voces cada día al comenzarlo en nuestro trabajo de radio. Y cuando termina la jornada son todas esas voces que vienen desde la televisión, desde tantos ámbitos y, por supuesto, del mundo de la radio. Y revisamos los portales y nos vamos cargando a los ciudadanos que queremos ser responsables de mucha información. Pero el tema fundamental es el de la deuda. Vamos a hablar mucho de la deuda hoy, porque hay buenas noticias para la Argentina. En principio, buenas noticias. Después vamos a tener que revisar la calidad de eso que llamamos buenas noticias. Pero hay tantas deudas que nosotros quisimos empezar por la que nos parece que es la primera deuda de todas. Y por eso le invité bien temprano para que nos salude a Cintia García. Buen día, Víctor Hugo, buen día, compañeros. Es una deuda que tiene rostro de mujer, es una deuda que tiene nombre de pobreza, es una deuda que tiene color verde, una marea verde en 100 ciudades de todo el país que se anudaron como una columna vertebral federal, aún en aquellas ciudades de las provincias argentinas donde hay resistencia religiosa, cultural, dominante. Es impresionante lo que pasó ayer, Víctor Hugo. Es el año, tal vez, y lo digo con muchísima seguridad, de reparación de esa deuda que tiene color verde, que tiene rostros de distintas generaciones, que tiene una pibada impresionante en la vanguardia, que tiene unas mujeres de la década del 70 que hoy se sienten revitalizadas en su sangre, en su sentir, en su deseo, porque la maternidad será deseada o no será. La columna de Marta Dillon de hoy es impresionante. Cuenta el momento cuando de noche, ya en el escenario, la artista Claudette García empezó a pedir que se repita la palabra abortamos, pero solo si lo desean, dijo. Soy feminista y sin deseo no quiero nada. Y empezó las distintas letanías de las desigualdades, de las inequidades, de la deuda, de la pobreza, de las mujeres que abortan en los hospitales públicos, las que llegan desangradas, las que no tienen poder de decisión, las que no se les cumple el protocolo del aborto legal, las mujeres que han sido violadas, una marea verde que llena de expectativas, que llena de necesidad de derechos, que llena de deseos reparatorios, que llena de una certeza de aborto seguro, legal y gratuito. Peleamos por nuestros sueños, vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Yo entiendo que por razones políticas han querido financiar al gobierno de Macri. En verdad es dinero que no fue para la Argentina, fue para el gobierno de Macri, para que el gobierno de Macri pueda sostenerse hasta este punto. Es la responsabilidad que le cabe al fondo en todo lo que ha ocurrido. Piensen ustedes que el fondo hasta aquí ha depositado 39.000 millones de dólares de los 57.000 que debe depositar, y de esos 39.000 millones de dólares, 30.000 se fugaron, y en verdad el fondo, en su carta de creación, en el artículo sexto, prohíbe que los recursos del fondo sean utilizados para ese fin. Por eso insisto en que el fondo tiene una obligación directa en lo que nos está pasando, y fue lo que yo le observé al enviado del fondo. Alberto Fernández había dicho hace ya algunas semanas estas frases tan importantes que ahora cobran mayor entidad todavía cuando pensamos en lo que ayer dijo el informe técnico del Fondo Monetario Internacional. Los técnicos no son los políticos. Por supuesto que esto hay que tomarlo con algunas pinzas por lo menos, pero la expresión de esos técnicos reconociendo que es verdad todo lo que ha dicho la Argentina nueva, para entenderlo después del 10 de diciembre, la Argentina que no es Macri, la Argentina que no es de sesgo neoliberal, que quiere ser distinta de esa manera, venía diciendo que la deuda es insostenible y que esto sería muy difícil de discutir si no se reconoce que la deuda es insostenible. Es decir, la deuda que contrajo el inmenso inútil de Macri a nombre de las corporaciones no se puede sostener, no se puede conversar, no se puede discutir, no hay manera de estar de un lado y de otro de la mesa, pensando unos que no se puede pagar y los otros que sí, que la podés pagar. Echa un vistazo que tenés la plata por ahí y vas a poder cumplir con lo que el otro gobierno había dicho. Fue muy importante para Alberto Fernández este día de ayer. Para Alberto, para el equipo económico, para Martín Guzmán, para cada uno de ellos, de los que ha venido diciendo, pero estoy recurriendo a las dos principales figuras del gobierno en los términos del manejo de la economía,
Lo que ellos venían sosteniendo queda rubricado perfectamente, subrayado, reconocido por el informe técnico del Fondo Monetario Internacional, que ya había reconocido que cuando hizo la evaluación general de la deuda pública de la Argentina, había dicho que era sostenible. Estamos hablando de julio del año pasado, pero no con alta probabilidad. Un término increíble, el propio Melconian ha dicho que es asombroso. ¿Qué querían decir? Es sostenible pero no con alta probabilidad. Era un disparate, era un mamarracho lo que el fondo había dicho después de aquella revisión. No querían reconocer que ya Macri, a julio del año pasado, tenía una deuda absolutamente impagable por la República Argentina. Y lo dijeron con ese eufemismo. Era sostenible pero con no alta probabilidad. Bueno, ahora, ayer el Fondo Monetario Internacional ha dicho que señala que posteriormente esos riesgos para la sostenibilidad de la deuda se han materializado. Muchas gracias, muchachos, por este informe. 6 meses después de decir que era sostenible, tienen que reconocer que esa deuda no era sostenible. Hoy no se cuenta con ningún recurso extraordinario. Argentina no tiene acceso al crédito, lo ha perdido. Justamente los mercados se reconocen que la situación de la deuda es insostenible. El informe técnico del Fondo Monetario Internacional reconoce, admite también, y esto sí que es vergonzoso porque lo hicieron ellos, lo hizo el fondo juntamente con el gobierno de Mauricio Macri. Como resultado, la deuda pública bruta, brutos son ellos, brutos tendrían que decirse a sí mismos, como resultado la deuda pública bruta aumentó casi el 90% del PBI a fines del 2019, 13 puntos porcentuales más que la proyección en el momento de la cuarta revisión. Se quieren cubrir. En julio estaban diciendo que no era tan probable, pero que la deuda era sustentable, le pusieron la firma a eso, y ahora dicen que en apenas 6 meses hubo 13 puntos distintos. Vas a saber 13 puntos de qué, aquellos que vienen a suturar la herida enorme de la República Argentina, y que entonces la deuda ya no es sostenible. Y reconocen que a la luz de estos desarrollos y sobre la tasa de julio de 2019, el personal del Fondo Monetario Internacional ahora evalúa que la deuda argentina es insostenible. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No, vamos a cumplir el inciso 4, que es informar cuáles son nuestros números. Pero no préstamo. Esa fue una de las primeras grandes mentiras que quedaron al descubierto de Mauricio Macri. Lo que ahora estamos pagando, lo que estamos discutiendo y padeciendo, lo que ahora es como una venda que tiene en los ojos el gobierno, que no puede acudir a socorrer a cada uno de los argentinos que viven con mayor desventura, es porque hay que ocuparse de este Fondo Monetario Internacional. Lo hizo Mauricio Macri, lo hizo desesperado, porque el default de la Argentina ya existía cuando Macri llamó al Fondo Monetario. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Qué cosa tan disparatada, qué desparpajo el de este hombre, que había dicho que no iba a llamar al Fondo Monetario Internacional porque sabía cuál era el recuerdo que había del fondo, pero protegido por todos los medios mafiosos, entiéndalos como mafiosos, de la República Argentina, porque son extorsionadores, porque son ladrones, porque todo lo hacen para quedarse con todo, ellos y la élite a la que pertenecen. En una parte el comunicado del Fondo Monetario dice, las autoridades también están tomando medidas, las autoridades argentinas, para garantizar una resolución sostenible y ordenada de la situación de la deuda argentina. Lo que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento brutos son ellos, a niveles consistentes, con un riesgo de reinversión manejable y un crecimiento potencial satisfactorio, no es económica ni políticamente factible, no lo es.
no lo es políticamente porque no se le puede decir a un país que votó con tanta ilusión a Alberto y a Cristina Fernández que ahora no se puede hacer nada por culpa de que hay que pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional y de los acreedores privados, la deuda contraída por el insensato de Mauricio Macri. No, políticamente no hay margen, uno se puede sentir con necesidad de decir eso, pero sabe que no lo puede hacer. Y desde el punto de vista económico, es inviable, es impensable que la Argentina se pueda hacer cargo de esa deuda. Y pensar que este mamarracho que estuvo a cargo de la presidencia de la República era capaz de pedirle al país este tipo de cosas. No sé cómo describirlo, porque estamos hablando de estos enamoramientos. Hemos empezado una gran relación. Y también con Christine, debo que confesar que hemos iniciado una gran relación ya desde hace algunos meses. Y espero que funcione muy bien y que lleve a que todo el país termine enamorado de Christine. Mirá cómo termina el país, Macri. Mirá cómo termina respecto a Christine Lagarde, que ni siquiera está ella. Ahora hablamos de Cristalina, como si supiéramos. Siempre ponen, si es una mujer mejor, porque les parece que están mejor defendidos en la imagen, y si es extranjera de los Estados Unidos, es necesario, porque tienen que disimular. Los que mandan son los Estados Unidos en todo esto. Esos Estados Unidos que ahora, a todos los cipayos que escriben contra Malvinas, como lo han hecho durante todos estos años, sería bueno que revisen las informaciones que andan dando vueltas por el mundo, de cómo Estados Unidos apoyó a Inglaterra en la guerra de Malvinas, pero esa es otra parte de la guerra. La guerra también es económica. Cuando no vienen con las armas, vienen con todos estos pertrechos económicos, como el del Fondo Monetario Internacional, los bonistas, a llevarse por delante a países que de vez en cuando tienen a tipos increíbles, insólitos e inadmisibles, como Mauricio Macri al frente. Y entonces, cuando Mauricio Macri va y les pide ayuda, etcétera, lo dice muy bien Melconian, ¿qué era la Argentina para el Fondo Monetario Internacional? Llamó al fondo. ¿Cuándo apareció Argentina? Es un bombón. Sobre todo porque ese bombón implicaba un gobierno de derecha, implicaba un gobierno que estaba dispuesto a hacer lo que a Estados Unidos se le antoje, un gobierno que no tiene ninguna responsabilidad con la palabra soberanía, que eso era el de Mauricio Macri. Y entonces no le daban en función de los números, por los números le tenían que decir a Macri cómo viene a pedir ahora, después que usted está debiendo ya decenas de miles de millones de pesos a los bonistas privados. Usted está en default, mi amigo, usted tiene que irse de aquí a pedirle disculpas a su país, usted es un mamarracho que no le ha servido a su país, lo ha traicionado, ha contraído una deuda hasta por 100 años, ¿qué viene a pedirnos a nosotros? Pero no, el Fondo Monetario Internacional lo que le dice, ¿cómo no? Porque ¿qué es lo que ve el Fondo Monetario Internacional? Que anda sin clientes por el mundo, que ahí tiene un cliente maravilloso. Por lo menos en términos económicos significa el 61%, pero en términos geopolíticos significa un país que va a ayudar muchísimo a los intereses de los Estados Unidos, que es el que manda en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el mismo que dijo que la Argentina era un bombón, reconoce que cuando le dieron el préstamo a Macri era estrictamente por una cuestión política. Que no es privado ni voluntario, sino que tiene pátina política, que es el préstamo del fondo. El préstamo del fondo está claro que fue un monto récord en tiempo récord con apoyo político. El personal del Fondo Monetario Internacional hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo de compromiso con los acreedores privados para maximizar su participación en la operación de la deuda. Esto me lleva a pensar que seguramente el Fondo Monetario Internacional no tendrá otro camino que aceptar, patear para adelante por lo menos 4 años la deuda, y que la Argentina empiece a pasar a pagarla en el 2024. Ese sería el primero de los triunfos políticos deseables para la Argentina en la pulseada que tiene que llevar a cabo con el Fondo Monetario Internacional, empezando por saber cuánto es la deuda, de cuánto se trata la deuda, aquello que no sabía alguien que figuraba en el país, en los patrones del país, de los padrones del país, figuraba nada menos que como vicepresidenta. ¿Por qué se endeudan?
porque tenemos que cubrir los 500.000 millones de pesos que nos dejó el gobierno anterior de déficit y anual. ¿Y la deuda final a dónde lo lleva? Y la deuda final es una deuda totalmente relacionada con la responsabilidad fiscal. Si no se termina de pagar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo no se va a terminar? ¿Cuánta plata es? Bueno, entonces yo te pregunto, ¿cómo? A ver, explícame cómo hacemos. Gaby, No, ¿y cuánto tenemos de deuda? Bueno, la deuda. ¿Cuánto es la deuda? No sé cuál es. No sé. Campeones de la ignorancia, campeones de la frivolidad, campeones de no sé nada, pero si, total, yo estoy protegido por Clarín y por Nación y tenemos todos los canales a favor y en consecuencia no tenemos que darles explicaciones a nadie, a ese periodista, porque le tengo que decir cuánto es la deuda si ni siquiera lo sé. ¿Qué soy yo en la Argentina para tener que saber la deuda? Soy vicepresidenta. Bueno, puede ser que algo tuviera que saber, sobre todo si me largo a hablar de este tema, pero no sé y no me importa que no sepa. Toto Caputo es un orgullo para este país y para este gobierno que sea ministro. Toto Caputo es de las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo, en el tema de finanzas. Jugaba en la Champions League, no jugaba en Aldo Civi, jugaba en la Champions League. Deja todo para venir a jugársela por su país. Qué vergüenza estos tipos. Marcos Peña, qué vergüenza. ¿Dónde estará Marcos Peña? Dicen que en Sudáfrica andará cazando leones, andará luchando con los elefantes. ¿Qué hace en Sudáfrica? Que anda buscando un país que algún día no tenga extradición con la República Argentina, porque Sudáfrica creo que no lo tiene. ¿Qué hace Marcos Peña con su vida? Yo ingreso en el programa de protección de testigos por petición del juez. Los que ingresan al programa sufren una serie de restricciones muy severas en su vida, familiares, sociales y laborales. Debido a esas restricciones que hay, es que el programa prevé, la ley prevé una asignación económica para paliar esas restricciones. No importa lo que dice, porque es Van der Broel, un personaje absolutamente de cuarta, un personaje que solo sirvió para mandar preso a un ex vicepresidente en el camino de buscar mandar a la cárcel a la que había sido presidenta y ahora es vicepresidenta de la República Argentina. Como dice Arely Jalad, salieron todos en fila, todos coordinados, está muy bien lo que señala nuestro admirado joven colega Arely Jalad, porque salieron Clarín, Nación y todos los portales que tienen que ver con esa derecha que ha hecho tanto pero tanto daño con sus mentiras en la República Argentina, porque los sostenes de Van der Broel son ellos. A Van der Broel le pagó Patricia Bullrich y Garabano y el gobierno y le dieron dinero para que ponga lo que él llama una posada. Dice, no es un hotel, es una posadita muy modesta la que tengo en estos momentos. Puede ser, pero la puso con un dinero que se ganó mandando preso a una persona porque era la necesidad que tenía, mucho más que Macri, que es un inservible, un verdadero inútil de la historia política del país, sino por los que están siempre, que son los dueños de los diarios. Y apareció Van der Broel haciendo fila con los medios que querían protegerlo. Estaban hablando mucho de Van der Broel, estaba trascendiendo demasiado la plata que le habían dado. Entonces fue Clarín, por ejemplo, y le preguntó, díganos, Van der Broel, ¿usted dijo lo que dijo de Vudú porque le pagaron? No, de ninguna manera, yo lo dije con plena libertad de mis actos. No hablaba con este énfasis Van der Broel, que no se anima ni a pronunciar exactamente las palabras tan redondas como pueden ser, porque él sabe que está mintiendo, él sabe que lo están usando, él sabe que para defender ahora el hotelito y para que le sigan tirando con algo, salvo que pretendiese darse vuelta por completo, porque él tiene también una cierta capacidad de extorsión si quiere, salvo en ese caso impensable, porque los rivales son nada menos que Clarín y Nación, va a decir lo que quieren escucharlo Manieto y los Aguier de la vida de los argentinos. Ahí está Van der Broel condenando a Vudú ahora de nuevo, diciendo, no, yo el hotelito me lo gané bien, me dieron plata, es verdad, pero no fue por la plata que yo declaré lo que declaré. Acá hay un esquema que se repite en todos los casos, que es denuncia de alguien de la CIDE, después eso se convertía en un trabajo en los medios hegemónicos de personas que hacen supuestas investigaciones periodísticas que sensibilizaban a la opinión pública. Y después había una farsa de justicia, una farsa de juicio en tribunales para convalidar la sentencia mediática que ya había sido ejecutada. Y esto se repite en todas y cada una de las causas. Raro, cómo nos sienten en vivo, en la cara, aunque se vea disfraz.
Hablando del programa de protección de testigos, se va a entrar en una etapa de revisión y se hará una profunda auditoría. Esto ha dicho el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, refiriéndose a la derogación del decreto de Macri sobre el programa de protección de testigos. Mena dijo que los testigos protegidos no pueden dar entrevistas, y ayer Van der Broel dio 3 entrevistas. Ustedes imaginen el grado de cinismo al que hemos llegado en la República Argentina. Cuando Patricia Bullrich dice, y la vamos a escuchar, es bueno prestarle atención, que se cometió un delito cuando dieron a conocer la cara y el lugar donde vive Van der Broel. Estamos ya en presencia de un cinismo, de una hipocresía que resultan insoportables. Es un tsunami de desprecio por la verdad lo que nos acomete cuando los escuchamos, porque el testigo que tenía que estar protegido, etcétera, etcétera, salió a hablar por todos los medios de ellos, naturalmente. Mena aseguró: los testigos protegidos no pueden dar entrevistas, y ayer Van der Broel dio 3 entrevistas. Las entrevistas de Van der Broel y Fariña nos muestran que durante el gobierno anterior nada era serio, hacían todo para determinados medios de comunicación, y por lo que dice Van der Broel, parece que el programa de testigos protegidos era una agenda de inversiones. Escúchenlo. Pero además otra cosa más grave. Una de las condiciones, y esto se resuelve muy fácil leyendo la ley de protección de testigos, es que los testigos no pueden dar cuenta de su situación de protección. O sea, no pueden dar entrevistas periodísticas los testigos porque se viola el primer principio para protección de una persona, que es la confidencialidad. O sea, lo que mejor garantiza la protección de una persona es que no se sepa que esa persona está siendo protegida por el Estado. Claro, y ayer dio 3 entrevistas. Y ayer dio 3 entrevistas. Van a decir que, bueno, pero ya había entrevistas, fue lo que denunció el Destape, etcétera. No es lo mismo que aparecer dando él la cara en los medios de comunicación, que lo traían para procurar que no se debilite demasiado la causa en la que está involucrado Van der Broel, como el hombre que ayudó a Clarín y a La Nación particularmente a meterlo preso a Amado Vudú a través de este personaje de Cuarta. Esos son los que han alentado esta justicia tan injusta que se tiene hoy día en la República Argentina. Ningún juez se hubiese animado a pagarle millones de pesos a un tipo para que hable de otro y para mandarlo preso. Ningún juez hubiera tomado en serio a Van der Broel, que no podía demostrar si conocía o no a Amado Vudú, que había dicho 1000 veces que no tenía el mínimo conocimiento con Amado Vudú, que no tuvo ninguna relación, y que lo dijo desde el primer momento, es decir, tenía plena conciencia de que era una persona a la que no conocía. Tenía, creo, la certitud de que ni siquiera se había tomado una foto de esas en las cuales las personas del anonimato se cuelgan de los hombros de las figuras públicas para tomarse una foto. Infobae hoy dice: Van der Broel se defiende. Mi declaración como arrepentido fue libre, no fue pagada por nadie. Pero si está en las causas judiciales, que sí fue pagado. Van der Broel, está Patricia Bullrich cuando dice hay un delito detrás de esto, le dice a Ietzi, el periodista de América, que le hizo una muy buena nota, apurada por las circunstancias, ya sin saber qué decir, porque cuando les repreguntan mueren, no tienen nada para decir, solamente están entrenados para hablar con estos medios de comunicación que son cómplices y en realidad le tiran centros para que esos, los protagonistas, digan lo que a los medios les interesa. Ahí está Bullrich diciendo, es un delito que haya aparecido Van der Broel. En primer lugar hay un delito previo, que es haber dado la información de dónde estaba viviendo y qué actividad estaba desarrollando Van der Broel. Sí. Eso es un delito, sí. Primer tema. Lo otro también. Segundo tema, que el sistema de protección de testigos, yo no sé, porque no... Y Bullrich después dice, bueno, pero se les da subsidios. No, pero 2 millones no es un subsidio, Bullrich. A ver, precisemos, el 28 de noviembre pasado, 12 días antes de terminar su mandato, Macri firmó aquel DNU. En ese momento, hay que decirlo, 5 magistrados, Alejandro Slocar, Ángela Ledesma, Guillermo Jacobuzzi, Ana María Figueroa y Javier Carbajo, le dirigieron una carta al entonces titular de la Casación, Carlos Maíquez, hombre cercano a Cambiemos, pronunciándose en contra de la transferencia del programa. Los jueces dijeron que no existía ni necesidad ni urgencia para dictar aquel decreto. Hoy leemos a Clarín diciendo Alejandro Van der Broel rechazó recibir plata para declarar contra Amado Vudú. Quieren amedrentar a los arrepentidos, se permitió decir Van der Broel. Debe haber estado
seguramente libretado como hacen normalmente con sus entrevistados. No nos olvidemos que la mafia de Mañeto Clarín fue capaz de sacar a la nata de la cárcel, el que ahora le dieron 13 años y tiene perpetua por otra cosa, lo sacó de la cárcel para entrevistarlo y que intentara condenar a Aníbal Fernández, y de esa manera le ganaron la elección a Aníbal Fernández con ese personaje insólito, increíble, que es María Eugenia Vidal. Lo sacaron a la nata y a Salcedo, creo que se llamaba el otro, lo llevaron a la casa de Carrió para que allí, a escondidas, pudiera hacer una nota en la que también condenaba a Aníbal Fernández. Han sido capaces de todo esto. Son los que están detrás de las declaraciones de Fariña, de lo que había ocurrido con Slácar. Toda la vida han fabricado estas historias. Ahora, la mafia de Clarín, dice, Alejandro Van der Broel rechazó recibir plata para declarar contra Amado Vudú. Y ponen un textual de Van der Broel: quieren amedrentar a los arrepentidos. Recordemos que el sistema de protección de testigos, que ya tiene más de década y media de vigencia, tenía 3 ejes fundamentales de protección de testigos. Lesa humanidad, fue muy importante en el tema de la desaparición de Jorge Julio López, por ejemplo. Narcotráfico, donde muchas veces a imputados por delitos de drogas muy difíciles, donde tienen que llegar con vida a la cárcel, se los protege con distintos niveles de protección. Y trata de personas, o sea, son delitos donde se necesita, por las circunstancias delictuales muy peligrosas, proteger ese testigo, imputado o no. ¿Qué pasó? El macrismo desvirtuó el sistema de protección de testigos, lo convirtió en este esquema de protección y de extorsión de denunciadores del kirchnerismo como parte del lawfare. Denunciadores como los periodistas del diario La Nación. Aparece el inefable Hugo Alconada Amón diciendo en la nota, Van der Broel, en la nota con él: si alguien me pagó fue el grupo de Vudú. Hay una nota sobre Vudú, entre tantas, de Hugo Alconada Amón, en la cual yo me basé para un capítulo de mi libro Mentime que me gusta, porque es una de las cosas más disparatadas y desopilantes que haya leído en mi vida de la acusación de un periodista. Era aquella nota en la que decía que un testigo que tenía que declarar en la causa Vudú, que por otra parte había declarado ya a favor de Vudú, había sido hostigado mafiosamente por 2 personas. Todos los datos eran uno alto y uno bajo. Y no se sabía bien qué era lo que le habían dicho. Se le habían dicho: tenga cuidado con lo que dice doctor, o cuidado doctor con lo que va a manifestar, una cosa por el estilo. Era una de las cosas más disparatadas que leí en mi vida. Ahora aparece el mismo periodista, el que denunció a Alberto Fernández tratando de meterse en Bahía Blanca, cosa que desmintió, fue una de las primeras desmentidas de Alberto Fernández, que fue denunciado por Rosansky. Hablo del periodista, que fue denunciado por el juez Rosansky, el que echó Garabano para que Fariña se sintiera cómodo. ¿Y cómo lo echaron a Rosansky? Bueno, ya se conoce por la acción justamente que habían desplegado contra él Garabano y compañía, porque no lo querían. ¿Y quién le dio la libertad a Fariña? Aprovechando que Rosansky había quedado en licencia por unos días. El suegro de este periodista, como juez, fue y le dijo a Fariña lo que quería La Nación y lo que querían todos, porque era el compromiso que habían asumido con Fariña: dejarlo en libertad con tal de que siguiera diciendo cada uno de los disparates que le libretaban, como probablemente haya sido libretado Van der Broel ahora. En esto estamos detenidos hoy día. Ni hablar de las declaraciones de Hugo Alconada Amón, el periodista del diario La Nación, en un juicio en el cual el otro día apareció gesticulando y sin pruebas para corroborar lo que bien dice Arely Jalad: nunca tiene pruebas. Hay que decir que hemos tocado fondo en todos los sentidos en la Argentina, pero como en ningún otro en lo mediático.